Bueno, volvemos a la clase. Eh, Terminó la clase, hermanos, con una interesante pregunta que hizo Germán en el sentido de decir, ¿cómo entonces nosotros debemos entender o nuestra aproximación al texto bíblico cuando de entrada nos topamos con la posibilidad de que en el caso de la genealogía de Mateo, esta no sea eh, histórica 100% o verdaderamente histórica en el 100%? Bueno, casos como estos, hermanos, nos vamos a encontrar muchísimo en el texto bíblico. Pocas veces nosotros nos percatamos de ello hasta que alguien llama nuestra atención y nos dice esto que estamos viviendo en clase. Y me gustaría no dejar suelto el punto y al menos abarcar un poquitito, hacer un ejercicio de hermenéutica. No es la clase. Yo sé que ustedes en su, ah, en su currícula van a llevar dos materias, que es hermenéutica y exégesis, ¿no? Este, la exégesis tiene que ver mucho que cuando vos te acercas a un texto bíblico, tenés que hacerte siempre, sí o sí, las siguientes preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuáles eran las circunstancias que se escribieron? Porque el exégesis lo que hace, hermanos, es acercarnos al momento este, donde sucedieron los hechos, ¿no? Porque evidentemente cualquier texto bíblico no se escribe en el siglo XXI con nuestros presupuestos ni con nuestros paradigmas. Estamos ubicados siglo I de la era cristiana, ¿no? Tres grandes culturas influyen allí y la exégesis entonces lo que hace es acercarnos siempre a ese momento. Entonces, sí o sí, el estudiante de la Biblia tiene que responder estas preguntas, sí o sí. Luego, la hermenéutica vendrá a ser la interpretación de ese texto, ¿no? Vendrá a decir, ok, ya vi quién lo escribió, cómo lo escribió, cuándo lo escribió, hizo todo el análisis del texto, diseccionó el texto, lo miró por todos los ángulos posibles, ¿no? Ya tiene una panorámica del texto. Dijo, ok, ya ahora entiendo lo que sucedió. Por eso es que, a ver, mucha gente le gusta estudiar hebreo, griego, para conocer el significado de las palabras, etcétera, etcétera. Bueno, la hermenéutica entonces lo que va a hacer es decir, ok, ya tengo todo eso, ¿cómo lo interpreto ahora? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo debo entenderlo ahora en mi contexto? Eso lo hace la hermenéutica. Por eso es que hay muchas teologías hoy. Teología de la liberación, teología de la prosperidad, teologías mucho más carismáticas, teologías mucho más conservadoras, porque interpretamos el texto con base en nuestros presupuestos ahora. Pero para llegar a la hermenéutica, la exégesis debe estar presente en nuestra vida. Ahora, solo un ejercicio muy rápido, porque tampoco nos daría mucho para abordarlo. Primero, tendríamos, haciendo un exégesis del texto, tendríamos que leernos de cabo a rabo y casi aprendernos de memoria el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, donde se encierra el texto que queremos estudiar, ¿no? Primero, es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Quién escribe este texto? Y bueno, lo escribe un autor que la tradición le ha dado el nombre de Mateo y se le atribuye, se le relaciona al Mateo que fue el discípulo de Jesús. Muy bien. ¿Qué formación tenía el escritor de este texto? Y su formación era netamente judía, netamente judía. Era un judío de pura cepa, ¿no? Que conocía perfectamente la Torá, la tradición, etcétera. Muy bien. ¿Cuál era el auditorio? ¿A quién le escribió el evangelista Mateo? No le escribió a los griegos porque evidentemente los griegos no tenían la cosmovisión judía, ¿no?
Por lo que se infiere en el texto, Mateo es el único evangelio que cita de manera reiterada, no tengo el dato exacto, no sé si son más de 70 ocasiones en que Mateo cita de manera reiterada el Antiguo Testamento. Desde ahí ya tenemos una idea de que la intención del autor para plasmar su texto tiene que ver sí o sí con el Antiguo Testamento. Ojo, ya es una clave para interpretación, ¿no? ¿Qué otra pregunta podríamos hacernos del texto? ¿Cuándo se escribe el texto? ¿Se escribe en el momento en que suceden los hechos? No. Mateo no está en la anunciación que se hace del nacimiento de Jesús. Mateo no está en la visita de los magos. No. Bueno, ahí tendríamos que ir a los libros, ¿no es cierto? Y ver, algunos tienen la postura de que Mateo es escrito antes de la destrucción del templo, que sería antes del 70. Otros plantean a Mateo después de la destrucción del templo, 70, 80, y otros más citan o datan a Mateo 80, 90. Bueno, ahí ya tenemos un gran problema y ahí tendríamos nosotros que definir en nuestro criterio, según los argumentos que nos den los estudiosos, cuál pensamos que puede ser la razón más importante. Para mí, Mateo es escrito antes de la destrucción del templo. Para mí. Porque tendríamos que pensar que el evangelista, el apóstol está vivo. Si lo datamos en el 80-90, Mateo ya murió. Entonces no podría ser el autor. Entonces yo sigo esa línea, yo, estudiante de la palabra, sigo esa línea y digo, no, a mí me convence pensar que Mateo pertenece al discípulo de Jesús, entonces este es antes de la destrucción del templo. Podría tener otras razones, pero no las voy a explicar ahora para no embolar el tema. Ok. ¿Qué otra cosa podríamos saber del texto? ¿Qué más tendríamos que saber del texto antes de interpretarlo, antes de llegar a una interpretación? Vamos, estamos en este ejercicio. Ya di algunos ejemplos. ¿Qué más creen que necesitamos saber del texto? Ustedes digan, ¿qué más necesitamos? Ya vimos quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, ¿no? ¿Qué relación tenía con el Antiguo Testamento? ¿Qué otra cosa tendríamos que tomar en cuenta para un texto? Esto que estamos haciendo, hermanos, aplica a cualquier texto de la Biblia, ¿eh? A cualquier. Hoy solamente estamos manejando Mateo. Y para mí algo muy importante quizás sería pensar por cuántas manos pasó durante todo este tiempo, desde que fue escrito hasta hoy día. Bueno. ¿Cuántas manos pasaron? ¿Por cuántas manos ya pasó? ¿Cuál fue el pensamiento de todas esas manos por las que pasó, no? Si eran solamente creyentes, teólogos, estudiosos, filósofos, si profesaban alguna religión, porque por ahí todo este tipo de circunstancias ya implican en el manejo de un escrito, ¿no? Sobre todo los traductores o los intérpretes. Entonces, es algo bien importante considerar para mí, pensando en por todo lo que tiene que haber pasado un texto. Ok, interesante la observación. ¿Qué traducción voy a usar para leer el texto? ¿Qué traducción? Claro. ¿Ah? Tenemos Reina Valera 60, la 9, Reina Valera 9, o tenemos ya la actualizada hoy, que ya es muy, muy actualizada, diríamos. ¿Qué traducción vamos a utilizar? Muy buena observación. Marisa. ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Puede ser? Claro, claro, eso ya, pero eso ya es como la hermenéutica. ¿Qué nos quiere decir el texto? Y a eso vamos. Aguánteme esa pregunta porque a eso quiero llegar. Pero antes necesitamos conocer todos esos datos que nos van a ser útiles para responder esta pregunta. Liti y luego Germán.
Bueno, ¿qué nos quiere enseñar? Bueno, es algo parecido a lo que dijo Marisa, pero bueno, el texto algo nos quiere enseñar, Sí, sí, o en sí, el tiempo que lo leemos, algo nos quiere enseñar. claro. Ahorita vamos a eso, pero antes de ver qué es lo que nos quiere enseñar el texto, agotemos todas estas preguntas para que nuestra respuesta pueda ser más fiable o al menos estemos más convencidos nosotros de la respuesta. ¿Ok? Germán. Dios. Para el reporte de lectura. Eh, Y, Ge- Ger- y bueno, sí, Germán, me parece que es mi problema de conexión porque está muy lento. Te escuché entrecortado, amigo. Si querés volver a empezar, te lo agradecería. ahora se escucha bien. Sí, sí, amigo, sí. Seguro soy yo, ¿eh? Porque a mí me parece que es mi conexión. Perdón. No, a mí como que hice la conexión un poco con lo que nos hizo leer ahora para el reporte de lectura. Y bueno, pensándolo, justamente el texto que leímos hablaba de que no podíamos tomar como históricos directamente los evangelios. Y bueno, pensándolo de esa manera, el texto bueno, hablaba de eso, de que los evangelios tienen un mensaje central al que quieren transmitir, ¿no? Que en realidad todo va en base al querigma, ¿no? Al mensaje de salvación. Y bueno, ya que hay dentro del texto hay cosas que no son históricas, sino que tienen que ver más con la teología, creo que justamente el querer transmitir al pueblo judío el mensaje del Salvador es como que veo que Mateo trata de darle fundamento dentro de la teología que ellos tenían, ¿no? Que de hecho a uno le hace ruido porque nosotros también tenemos el Antiguo Testamento. O sea, nosotros en nuestra fe de Iglesia de Dios, el Antiguo Testamento tiene su peso, sea que nos agrade o no la manera en que se No, transmite el es palabra de mensaje, Dios. es palabra de Dios por eso nosotros creo que al ver la genealogía de Jesús en Mateo y decir no, no es histórica, nos hace mucho ruido porque nosotros hablar de Abraham, hablar de David, o sea, nosotros tenemos nuestra fe basada también en esas palabras, ¿no? Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista de que el evangelista quiere transmitir el querigma, o sea, quiere transmitir el mensaje de salvación, creo que no sé si lo usa tanto como fundamento, sino que para mí debe haber usado para llamar la atención. O sea, si yo soy un judío, empezar con todas esos nombres de entrada, digo, bueno, a ver, el que sigue acá va en serio. O sea, va en serio. Si tiene todos estos pergaminos, me parece que va por ahí. Sí. No, ya, gracias, Germán. Tengo un problema con el internet, me desespera. Perdón, no, pero sí te escuché. A ver, ojo con esto, hermanos. Estamos haciendo un ejercicio y creo que me parece muy interesante el ejercicio. Vos tenés un texto que te causa porque alguien te dijo que cualquier cosa y dices, no, a ver, para un poco, ¿cómo es el tema, no? Estamos haciendo una exégesis muy rudimentaria, pero solamente es una manera de ejemplo. Todavía no entramos al tema que nos plantea realmente nuestra duda. ¿Es histórico o no? Realmente estamos teniendo estos datos que ya nos empiezan a hacer sentido, ¿no es cierto? Decir, ok, el auditor era judío, el escritor era judío, hay muchas citas del Antiguo Testamento. La genealogía tiene un profundo sentido del Antiguo Testamento, por todos los nombres tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta que ya teniendo eso que nos planteamos ahora ¿es histórica la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es histórica? Cuando hablamos de histórico, hermanos, histórico es que mi abuelo se llamaba Fausto, mi papá se llama Rubén y yo soy Abraham. Mi hermano se llama Rubén, Abner, Gemima. Eso es histórico, eso es real, o sea, es así. Bueno,
espero que mi papá haya sido mi papá, pero es así, digo yo. La pregunta es, ¿esta genealogía es histórica? Son preguntas que tenemos, el estudiante bíblico tiene que hacerse. ¿Por Para qué mí que sí sí. y por qué no? Porque sí, porque ahí nombramos a Abraham, ¿no? Ok, ok, Porque Jesús sigue, o sea, porque Dios le prometió a Abraham que sería un pueblo grande, ¿no? ok. La pregunta entonces aquí es, ¿Abraham existió? Sí, ¿Qué dicen los demás? ¿Abraham existió? Sí, hermano. sí, porque está escrito en la Biblia. Bueno, Sí, existió. sí, es histórico, Claro que son existió. personajes reales. Claro, porque está escrito en la ¿Existió? Biblia. Da, buenísimo. Vamos bien entonces, ¿no? Sí, David, ¿existió? Claro. Sí, sí, Muy bien. A ver, voy a agarrar otra. Salomón, ¿existió? sí. sí. Claro, sí, Sí. incluso hay evidencia extrabíblica que dice que sí, existió Claro, un fuera hombre muy del famoso. contexto bíblico hay Otro, información a de ver, mucha gente de la Biblia. Azor, ¿existió? Si está ahí registrado, yo digo que sí. Sí, La, sí, sí. la verdad no tuve el gusto de conocerlo. No es de mi familia, pero no, sí, justamente eso. Hay Pero incluso es verdad. personajes, reyes de otros reinos que no habla solamente la Biblia, sino que lo encontramos en literatura externa, cultura general. Entonces son Ok, no, personajes reales pero que existen. acuérdense, estamos en la pregunta, ¿qué tan histórico es esta genealogía? Y la pregunta es, Abraham existió, Josafat existió, Manasés existió, Sadoc, Akim, Eliud, Matam, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿es histórica o no es histórica la genealogía de Mateo? Sí, para Es mí es histórica. histórica, pero eso no significa que obvie algunos nombres. Ah, Está Claro. contando parte ah, de la realidad. ok, Yo, ok. yo pienso que puede ser algo como, por ejemplo, ahora en día nos sucede mucho que algunos ahora de los que somos contemporáneos no sabemos ni quiénes fueron nuestros tatarabuelos, por ejemplo, ¿no? Por ahí figurará el nombre del bisabuelo o del tatarabuelo, pero del tatarabuelo ya no. Y creo que más o menos tiene que ver con algo así, que no precisa Ok, uno quizá tener todos los datos por memoria, pero sí se sabe un origen, ¿no? Sí se sabe de dónde se viene. está. Pero a ver, vamos, como dijo Jack el ¿No, Destripador, hermano? vamos por partes. Sí, Lucy. Creo que los apóstoles, aquí en los evangelios, cuando se escribieron, cada quien lo miró con sus lentes, por así decirlo, y lo narraron conforme lo vivieron ellos personalmente. Entonces lo narraron así, pero tenemos que tener en cuenta siempre que lo que escribieron ellos no fue porque sí, sino que fueron con un propósito de Dios, inspirado por Dios para testimonio a lo que venía, ¿verdad? Claro. Para que la salvación se diera a conocer al mundo por medio Claro. de los evangelios. Claro. Quiero pensar que Mateo lo relata de la forma que él lo miró y que el Espíritu Santo que estaba en él lo inspiró. Claro. Vamos bien. El tema de la inspiración no está en duda, hermanos. Recuerden, no está en duda. Pero acuérdense que cuando hablamos de la inspiración, hablábamos de que Dios respetó la personalidad del escritor. Entonces, estamos ante un escritor que es judío, ¿no? Y que solo de los 4 evangelios, hermanos, 2 son apóstoles. 2 solamente fueron los que conocieron a Jesús, Mateo y Juan. Marcos no conoció a Jesús y Lucas ni siquiera se acercó a conocer a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí en presencia, hermanos? Estamos tratando de llegar a decir, bueno,
¿Qué entonces, cómo entendemos este tema? Pensando que es inspirado por Dios, claro que es inspirado por Dios, eso no queda la menor duda, pero esta inspiración no nos deja de fuera resolver la situación de decir, ok, esto es histórico, pero ¿por qué no aparecen otras genealogías que históricamente fueron? ¿Por qué? La respuesta sería, bueno, porque así lo quiso Mateo y está bien. Sería una respuesta válida. Uno podría decir, está bien, no le busquemos tres pies al gato, como decimos en mi tierra, ¿no es cierto? No le busquemos tres pies al gato. O sea, ¿por qué no lo hizo? Porque no quiso, de últimas. Y así le pareció bien, y así estuvo, y así se quedó. Pero tenemos otra alternativa. Y tenemos ahora una hermenéutica de decir cómo interpretamos el texto. Si el texto dijimos que es histórico porque los personajes que están aquí, Mateo no está faltando a la verdad. Sobre todo, hermanos, porque pensemos que Mateo está con un auditorio, que ese auditorio valoraba profundamente las genealogías. ¿Por qué creen que hay tantos censos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen que hay tantas genealogías en el Antiguo Testamento? Porque Mateo reconocía que su auditorio valoraba profundamente las genealogías. Por eso abre con una genealogía. Sabe que no le puede tomar el pelo a sus oyentes, o sea, no les puede tomar el pelo. Sabe que se está enfrentando a un auditorio que bajo ninguna circunstancia puede poner algo que le van a cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, esta genealogía es histórica, pero está redactada de tal manera que pretende acomodarse a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Esa es la función que cada estudiante tiene que descubrir del texto. ¿Cuál es ese propósito? Y allí, hermanos, entonces cada uno tiene la decisión de posicionarse en cualquier lado. Si tal vez uno dice, mira, a mí no me dice mucho el texto, porque bueno, son nombres y nombres. A mí que me importa Salmón y Roboam y demás, ¿no? Está bien, es muy respetable la postura. Pero si alguien dice, ok, por algo lo escribió Mateo, por algo fue inspirado por el Espíritu Santo y ahora es palabra de Dios, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Ahora sí, vayamos a la interpretación. Viendo el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, sabiendo que es una genealogía histórica, que Mateo no le iba a poder tomar el pelo a un pueblo que le encanta las genealogías, ¿no? Y que por algo Mateo lo escribió, no lo escribió porque le faltara tinta o le sobrara tinta y le sobrara pergamino, sino lo escribió por algo importante. La pregunta es, ¿qué encuentran de enseñanza aquí? Bueno, pero lo que decías es bien cierto. Yo consideraba esa parte que incluso mencionaste dentro de la clase, que para Mateo y para la clase, o más bien para la cultura judía, era re importante el linaje de la realeza, de dónde provenía cada uno o de dónde provienen, porque muchos hasta la fecha lo siguen manteniendo. Y la importancia para ellos de saber de dónde vienen, en este sentido del propósito del cripto, me parece que es, Mateo procuraba que el pueblo se diera cuenta que el Mesías, que los profetas habían del que habían hablado en el Antiguo Testamento, del que se había predicho que iba a venir, estaba cumpliéndose la persona de Jesús. Y Jesús no era cualquiera, era alguien que venía de un linaje escogido por Dios. Muy bien. Es una interpretación, fíjense, cómo del conocimiento que uno ya tiene, que va permeando, ya empiezas a tomar una postura, ¿no? ¿Es válida la postura que plantea Bere? Sí, porque finalmente cuando uno lee todo el Evangelio de Mateo, uno se da cuenta que la intención que tiene Mateo es presentar a Jesús como el Mesías. Ok, ¿qué más, hermanos? Díganme otra mirada que tienen del texto. Que Mateo escribía con certeza, ¿no? De lo que él había vivido con Jesús. Y también conocía algo de sus antepasados, de dónde venía
Jesús. Ok, ok, sí, y porque Mateo era judío, acuérdense, como buen judío amaba por eso las genealogías. Ujú. Yo creo que si nosotros tuviésemos que escribir Mateo, no empezaríamos con una genealogía. Nadie empezaría con una genealogía. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más ven en el texto, hermanos? Bueno, creo que algo que también se puede encontrar cuando se lee es el hecho de las enseñanzas que Jesús predica, como los puntos que vimos de los sermones que da, no nada más nos hablan de un código de lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Como ahora como creyentes de lo que requiere de nosotros, sino también me parece que la forma y la calidad en la que Jesús se relaciona con nosotros y la relación que nosotros deberíamos de tener con Él. Para mí esa parte también es algo que perfila el libro. Ok, perfil el libro, pero está bien. Pero ubiquémonos en esta porción de la escritura. ¿Qué más ven? Lucy, contame, ¿qué miras en este texto? Yo miro en este texto que tiene la importancia. Quiero pensar que el apóstol, Mateo, escribe porque él sabe que en el ambiente donde él se encuentra, ¿verdad? Como lo decía usted, era importante que él pusiera de dónde venía su genealogía de Jesús. Lo que decía, a ver, lo dice la palabra, ¿verdad? Y él narra que los profetas, esas profecías que se había dado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel había mirado que todas ellas se habían, para que ellos se dieran cuenta que se había cumplido y que era importante que se narraran ahí cómo Dios en su amor y su misericordia hacia la humanidad se cumplía todo delante de sus ojos y se dieran cuenta que eso estaba sucediendo con el plan que él tenía para salvar a la humanidad. Ok, muy bien, Lucy. Esta es una postura que vos tomás de lo que vos mirás en el texto, ¿no es cierto? Y eso es una postura que se refleja, sí, evidentemente, en el libro. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otra cosa miramos? Que hay como una continuidad en el plan de Dios, o sea, las promesas a Abraham, a David, sí, o sea, no termina el Antiguo Testamento, sino que es una continuidad. Excelente, hermana. Hay una continuidad que por eso Mateo se convierte como en este puente, ¿no es cierto? Que dice, no termina en el Antiguo Testamento, sino que abarca el Nuevo. Pero déjenme ahora plantearles una pregunta. Con base en lo que cada uno de ustedes han expresado, y seguramente los que no han hablado tienen una postura, tienen una visión, ¿no?, de lo que el texto les dice, ¿qué tan difícil o qué tan complicado o qué tan obstaculizante puede saber que la genealogía no está completa, sino que Mateo la retocó para un propósito? ¿Qué tan importante es eso ahora en esto que ustedes están viendo del texto? ¿Cómo es? ¿Es chocante? ¿Les importa eso? A esa sería la pregunta. ¿Les es importante el hecho de que ahora sepamos de que no es de que históricamente sea incorrecto, sino que está incompleto y que Mateo lo acomodó para un propósito, el que ustedes ya mencionaron? Con base en ese propósito, ¿les importaría o les importa o les mueve o les puede
el hecho de saber eso. Sí, En lo hermano, porque particular, Permiso para hablar. A ver, Dina. Sí. Yo creo que Mateo lo ha resumido porque tomando en cuenta que el momento que estaba viviendo cuando se escribió esto no es como lo vemos nosotros ahora. Él estaba escribiendo para el pueblo judío, digamos, y él sabía que el pueblo judío conocía perfectamente esto. Él está poniendo el lineamiento de la genealogía de José, pero también está presentando a la vez la inclusión universal del mensaje de Jesús porque toma nombres como el de las mujeres que no pertenecían al pueblo judío. Entonces yo lo que observo es esto, que, bueno, primero, como dije, eh, él estaba escribiendo, a las personas que le escribían conocían la genealogía y estaba presentando a Jesús universal. Muy bien, Dina, muy bien, gracias. Esto me da ahora, si ustedes me permiten, presentarles mi visión de lo que yo veo de este pasaje, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado, ¿no? Tomando en cuenta el exégesis. Esta es mi visión de lo que yo aprecio de este pasaje, ¿no? Y lo platico de esta manera. Es muy importante, hermanos, notar la expresión con que Mateo abre su evangelio. Y él abre con un libro que va a representar todo lo que él va a decir en su evangelio. Y lo hace a través de una genealogía donde hay dos nombres importantes. Y si se dan cuenta, el orden de los nombres no es cronológico, porque primero no fue David, primero fue Abraham. Pero Mateo lo cambia. Y Mateo pone primero a David y luego a Abraham. ¿Por qué es esto? Porque conociendo la mentalidad que tenía el pueblo de Israel en la espera del Mesías, el Mesías tendría que descender de la línea davídica, de la descendencia de David. Entonces, Mateo abre con David. No es histórico, pero tampoco es falso, no está mal. Mateo solamente está acomodando los tantos para plantear lo que él quiere decir. Entonces él dice, hijo de David. ¿Por qué? Porque la mesianidad de Jesús vendría por David. Hijo de Abraham. ¿Por qué Abraham aparece aquí? Porque recuerden, hermanos, que en la tradición judía, Abraham es el padre, es el fundador, el origen del pueblo de Israel. Nosotros lo hemos interpretado como el padre de la fe y también nosotros pertenecemos a Abraham. Entonces, dos nombres importantes que desde ahí ya Mateo está vinculando a Jesús con estos dos conceptos que son fundamentales para el pueblo judío. Viene de la línea davídica y además es heredero del fundador de todo el movimiento judío. Esto, hermanos, a mí, estudiante de la Biblia, me da la intención de saber que quienes leen esto sienten un orgullo, porque recuerden que el judío en sí mismo siente un orgullo nacionalista por sus raíces, ¿no? Entonces, seguramente los judíos, pensando en lo que ya vimos en las clases del Antiguo Testamento, que ellos se sentían exclusivos de la salvación, pensaron que lo que iban a decir, lo que Mateo iba a decir, iba a ir en ese círculo de ser los únicos, los elegidos, los exclusivos, porque esa era su idea. O sea, el Mesías iba a venir a ellos, solo a ellos, a nadie más, a ellos. Pero cuando seguimos leyendo, hermanos, nos encontramos con dos cosas interesantes. Primero, Dina dio con el clavo en el sentido de que cuando nosotros leemos la genealogía, nos encontramos con varias mujeres.
dos en específico que tienen un gran peso en el pensamiento judío. Una es Ruth, ¿no? Una es Ruth, la otra es Tamar, la otra es Rahab y la otra es Tamar. Tamar, Rahab, Ruth y, perdón, la otra era la mamá de Salomón, que no se dice su nombre, pero que todos sabemos que era esta... no, Paola, no. ¿Cómo? Betsabe. ¿Por qué Mateo escribe el nombre de estas mujeres, pudiendo escribir el nombre de todas las demás? La esposa o la mamá de todos los demás. Porque Mateo empieza a descubrir el propósito de su evangelio, ya desde el principio. No les da oportunidad a los judíos de acomodarse la corbata y pararse el cuello, no les da oportunidad. Y él les dice, este Jesús que viene de la línea davídica, ¿no? Que es hijo de Abraham, sus descendientes fueron de el no pueblo. Ruth no era del no pueblo, era moabita. Y esto, hermanos, en una mentalidad judía exclusivista no cabía, como nunca cupo la idea del libro de Jonás, donde Dios salvaba a Nínive. No cabía, no se entendía, porque ellos eran únicos. Entonces, lo que yo miro en el texto es que Mateo va a presentar a un Jesús que se abre a todas las naciones. Es un Jesús que no solamente está reservado para el pensamiento judío o para la esperanza judía, sino que ahora se abre a todas las naciones. Y entonces Mateo hace algo interesante. Vuelvo a repetir, hermano, lo que voy a plantear ahora es en mi interpretación, es parte de lo que yo creo y al menos en lo particular a mí me gusta mucho esto. Mateo entonces abre con la genealogía y abre en tres genealogías, en tres momentos, ¿no? El versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Ahí tenemos una. ¿Ah? Vamos contando, tenemos una. Luego, desde David hasta la deportación a Babilonia, tenemos 2. Y desde la deportación a Babilonia, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, tenemos 3. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Mateo está presentando 3 bloques de genealogías, o de momentos, diríamos, ¿no? 3 bloques. Cada bloque consta de 14 generaciones. Entonces, tenemos 14, 14, 14. Recuerden, estoy siguiendo yo, en lo particular, estudiante de la Biblia, la línea por la cual Mateo ya me dio la pista en su primer versículo. Y está hablando de que ahora Jesús es el Mesías para todas las naciones. 3 generaciones, 14, 14, 14. Cada generación es un múltiplo del 7. Es decir, que tenemos 7 y 7. 7 más 7 son 14. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces tenemos un número que para la mentalidad judía era importante. Porque el 7 significaba plenitud. O significa todavía plenitud, perfección, etc. Entonces, si nosotros dividimos las 3 generaciones en múltiplo de 7, ¿no es cierto? Entonces tendremos 6 múltiplos de 7. O 6 veces 7, perdón, no sé si dije incorrecto. Primera generación, tenemos 2 7, ¿no? 7 más 7, 14, primera generación. Segundo bloque, 14, 7 más 7, tenemos otros 2, ahí tenemos 4. Ahí vamos, 4.
Tercera generación, 14. Entre 2, 7 y 7. Y ahí tenemos 5 y 6. Entonces, hermanos, siguiendo esta numeración que no es descabellada, porque insisto, estamos en un ambiente judío y los judíos conocían muy bien los números, estamos entonces ante la generación donde se plantea el 7 como un número perfecto, pero a la hora de dividirlos llegamos a un número 6. Tenemos 6 tantos de 7, diríamos, ¿no? Y ustedes saben, hermanos, que en la mentalidad judía, el 6 significa lo incompleto, significa lo inacabado. Y este es un juego muy interesante que hace Mateo y que ustedes dirán, pastor, usted se me hace que ya le está haciendo mucho ahí al cuento, ¿no? O sea, me parece que ya se saltó las trancas. Déjenme terminar de decirles esto. Si nosotros planteamos, hermanos, que el 6 es el número inacabado, entonces estamos hablando de una generación que nos falta para llegar al 7. Estas 14 generaciones, estos 3 bloques de 14 generaciones, nos ubican en el 6, es decir, en lo inacabado. Falta llegar al 7, que significaría la plenitud. Y el 7, para Mateo, representa la generación de los hijos del Mesías. El mensaje de Mateo significará que ahora nosotros, los gentiles, somos parte de esta genealogía. Ahora nosotros, los gentiles, ¿no? Esta genealogía que es muy común para los judíos, nosotros formamos parte de esta generación ya de hijos de Dios. Y entonces las comunidades cristianas, principalmente Juan, dirá que ahora nosotros somos nacidos de Dios y por lo tanto somos sus hijos y por lo tanto formamos parte de una genealogía y por lo tanto Cristo, el Mesías, abre su salvación a todas las naciones. Esta es una propuesta de interpretación. ¿Me explico? No quiero decir que sea la correcta. Para mí ha sido muy llamativa porque entonces a mí, en lo particular, me hace sentido lo que dije en clase. Mateo termina abriendo la salvación a todas las naciones de la tierra. Porque ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Mateo es lo que está diciendo. Ustedes ya no son exclusivos. El Mesías viene a abrir una nueva etapa de una nueva generación que él le llamará iglesia, ¿no? Le llamará iglesia. ¿Y quiénes son parte de esa iglesia? Y nosotros. Para mí, hermanos, esta genealogía tiene una connotación tan profunda, tan impactante, que seguramente chocó en la mentalidad de los judíos. Dijo, pero para un poco, ¿cómo entendemos eso? Y bueno, Mateo dijo, bueno, ahora fíjense cómo inicia Mateo. Ahora les voy a decir cómo nació este hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham, que ahora viene a inaugurar esta nueva generación. Ahora se los voy a contar. Esto es una propuesta de interpretación que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, a mí no me hace ruido más saber que esta genealogía no está completa históricamente, porque Mateo no tenía la intención de hacer eso, no tenía la intención de hacer un copy-paste, ¿no? Sino quería acomodar este pensamiento para una verdad mayor. Y como lo dije en clase, esto no era escandaloso en el siglo I. No lo era. Tan es así que hasta ahorita no hay ningún indicio de que alguien haya acusado a Mateo de falsificador, en lo absoluto. Había un montón de judíos, ¿no? Entonces, este ejercicio que he querido hacer con ustedes, hermanos, me parece que nos permite la posibilidad de plantearnos el tema de decir cómo abordar el texto bíblico. Yo les dije, alguien me dijo, esto para mí es un tema de salvación, buenísimo, para mí es algo que Mateo quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, buenísimo, porque así es, ¿no? Pero cuando uno quiere
desea o ve otras cosas, el texto es enriquecedor. Y me parece que eso es lo que hace amar la palabra, en lo particular, ¿no es cierto? Amar la palabra, ir a lo profundo. Entonces a mí ya no me hace ruido. Antes de que algo me haga ruido, digo, no, me siento, tomo la porción que voy a leer, a interpretar y veo, digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me hago todas las preguntas y después hago la hermenéutica. Bueno, la verdad que nos pasamos de la clase un montón. Quien quiera ver la grabación puede verla tranquilamente, pero la verdad que no me quería quedar con esto. Quise hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Que creo que les va a servir muy bien, o nos sirve muy bien a todos para poder acercarnos al texto bíblico. Impactante, hermano. La verdad que escucharlas, explicarlo así es buenísimo. Me encantó esta. Gracias, Betty, gracias. Y la verdad, uno no falta al evangelio, al contrario, o sea, uno dice, wow, uno se queda tan asombrado de la gracia de Dios y cómo lo ha manifestado. Liti, ¿querías decir algo? Bueno, déjenme Sí, terminar la yo- grabación aquí para que no la hagamos tan larga y pobres los alumnos vean. De última, si nos peleamos, ya no hay testigos.